dos componentes muy básicos. El primero es orientado hacia el análisis del puesto de trabajo, desde la parte de trabajo, de actividad, en este caso podemos llamar de la labor que en realidad que desarrolla o desempeña un trabajador en su puesto de trabajo con respecto a una máquina y a un proceso. Y la otra, o sea, estamos hablando de la forma en cómo lo hace. Y la otra es el estudio de tiempos que va orientado hacia el cuánto tiempo se demora. Entonces, ¿cómo puedo medir la eficiencia en un trabajador? Yo lo puedo hacer observándolo desde cómo él lo realiza la labor o la función y cuánto tiempo se demora en hacer. O sea, en este ejercicio que es muy importante para un ingeniero industrial, porque muchas veces ese es como el fuerte que ellos tienen, o sea, desarrollar diagnósticos, desarrollar análisis de puestos de trabajo, identificar cuáles son las fortalezas y proponer alternativas o proponer mejoras. Entonces, por ejemplo, lo que me menciona ahorita Aníbal, dice, no, es que ahorita se está trabajando ya un proceso de despacho en el punto. Entonces, ¿cómo yo puedo optimizar ese proceso? Entonces, apenas hago el llamado, yo ya tengo que tener identificado cuáles son los diferentes productos que debo despachar. ¿Para qué? Para que el ejercicio de cómo me desplazo, cómo me muevo para elaborar el pedido, pues sea de una manera más óptima y pues en parte me genere eficiencia. Entonces, cuando estábamos hablando de que dentro del ejercicio de organización y métodos se deben identificar aquellas características o aquellas herramientas, aquellos métodos y técnicas que uno tenga como ingeniero para poder desarrollar una función y pues prácticamente optimizar la labor, pues entonces se trabaja la parte del estudio de movimientos que tiene diferentes aspectos y ahora que vamos a identificar algunas generalidades muy importantes en el estudio de tiempos. Entonces, dentro de este ejercicio, dentro de este concepto, nosotros podemos identificar que prácticamente un estudio de tiempos, en este caso, lo podríamos determinar como una técnica para la identificación o la medición de un puesto de trabajo, que tiene como propósito, pues en este caso sería registrar aquellos tiempos y aquellos ritmos de trabajo, porque una cosa es identificar cuánto tiempo se demora la persona desempeñando una labor, pero si esa labor es repetitiva, reiterativa, entonces yo tengo que identificar cuál es el ritmo de trabajo que la persona lo está desarrollando y este ritmo debe ser constante, debe ser equitativo, pues en términos generales, el ritmo del trabajo corresponde prácticamente a esa estandarización de un elemento o de un trabajo. Entonces, cuando nosotros identificamos, decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Pues nosotros podemos identificar dentro del estudio de tiempos una tarea, pero la vamos a llamar un elemento. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Identificar el tiempo que se ejecuta un elemento, ¿vale? Entonces, en términos generales, pues podemos determinar que desarrollar un proceso o aplicar esta herramienta de estudio de tiempos, lo que estamos haciendo es verificar y registrar. Entonces, cuando hablamos de registrar, se van a necesitar unos elementos de la persona que hace el análisis. Entonces, dentro de esos elementos, pues podemos hablar de formatos que ya vienen estandarizados, podemos hablar de tipo, formatos de registro, unos instrumentos como libretas de apuntes. Y entonces, en este caso, el inspector o en este caso, el observador o el ingeniero encargado de hacer el análisis, pues tiene que tener unas características o unas cualidades, pero también unos elementos que le permitan hacer este movimiento, que le permitan registrar y verificar que se está cumpliendo. Porque una cosa es decir, sí, lo está siendo eficiente. Entonces la pregunta es ¿cuánto? Que sí, que la persona que me hace el domicilio
lo está haciendo muy bien, excelente. ¿Cuánto se está demorando? No, aproximadamente no. En el estudio de tiempos debe ser exacto. Entonces, al momento que usted le entrega, por ejemplo, el pedido o, por ejemplo, recibe la llamada y desde ahí empieza a tomar tiempo. ¿Cuánto me demoro en organizar el picking? ¿En cuánto tiempo se demora la persona en ir a entregar y cuánto tiempo se demora en regresar? Y yo puedo decir, bueno, voy a manejar tiempos. Si te estás demorando, por ejemplo, en ir 5 minutos y te demora 7, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde están esos 2 minutos? ¿Por qué? Porque puedo tener otro domicilio que en este momento lo puedo despachar. Entonces, miren cómo se empieza ya a articular la necesidad de identificar aquellos tiempos que se vienen trabajando dentro del proceso. Ahora, es muy importante lo que nosotros vamos a identificar. Para desarrollar un estudio de tiempos, vamos a necesitar unos requisitos o unos requerimientos que debe tener la empresa para poderlo desarrollar. En primer lugar, cuando hablamos de aplicación de una de estas técnicas a nivel industrial o a nivel laboral, primero ya siempre hemos venido reiterando, debe haber un compromiso de la persona o de la organización en hacer la aplicación, en la ejecución de una técnica, de un instrumento para hacer mediciones. Ahora, como requisito, en primer lugar, ¿qué debemos tener? Yo creo que en este momento debemos identificar que el operario o la persona que va a desarrollar la técnica o la persona a quien se la va a estudiar debe ser muy consciente del proceso y de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, si yo soy la persona observadora, pues yo tengo que llegar y decirle, bueno, ¿qué es lo que voy a aplicar esta técnica? Y le voy a explicar a la persona que va a ser objeto de observación. Entonces le voy a decir, voy a aplicar un instrumento que no es invasivo, que solamente me voy a encargar de observar y de medir con cronómetro, con tiempo, cuánto se demora en desempeñar cierta función. Segundo, ese instrumento o ese método que yo lo voy a implementar debe estar estandarizado, debe estar ya articulado bajo una metodología, por ejemplo, o en este caso puede ser un instrumento que yo lo pueda desarrollar para aplicarlo a todos los puestos de trabajo en la empresa. Entonces, cuando ya lo conozco, ya se lo ha trabajado anteriormente, entonces ya es más fácil de poderlo aplicar. Entonces, con eso, ¿a qué me conlleva? Que las empresas no deben estar haciendo diferentes opciones de medición no pueden implementar diferentes formas de medición de un puesto de trabajo o sobre todo de esos movimientos que la persona los evalúa. En este caso, ya les había dicho, vamos a hablar de elementos. Como tercer punto, para hablar de estos requerimientos del estudio de tiempos, debemos decir o debemos indicar que tanto la parte que está desarrollando la actividad como a la que le van a aplicar el instrumento, se deben tener unas medidas especiales, unas medidas de seguridad. En este caso, cuando estábamos mencionando, por ejemplo, que si yo voy a hacer una inspección a un puesto de trabajo, yo me convierto en un elemento externo a ese puesto. Entonces, lo que voy a hacer es ingresar a una zona de riesgo, porque como observador o como ingeniero, no conozco cuáles son los diferentes procedimientos. Entonces, inicialmente yo debo informarme qué es lo que se hace en ese puesto de trabajo, verificar cuáles son las funciones de la persona y cuáles son esos requerimientos de seguridad. Entonces, en ese momento yo ya puedo ingresar al puesto de trabajo, hacer el ejercicio de seguridad o pues de observación, pero la persona a quien le estoy observando su trabajo, ella también tiene que disponer de todos los implementos de seguridad. Entonces, en este punto es muy importante, por ejemplo, la protección o la salud de las dos personas o de las dos partes. Tercero, o perdón, en este caso vendría a ser cuarto. Cuando yo ingreso a hacer un proceso de estudio de tiempos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta de aquella maquinaria que está involucrada en el proceso y que esa maquinaria debe tener una certificación
o debe tener unas condiciones de que están funcionando muy bien. Entonces, para mí como observador puedo determinar que los tiempos sí se pueden llevar a cabo. Ejemplo, nuevamente, un domicilio. Si yo envío a una persona a entregar un domicilio y a volver, pues yo por lo menos tengo que dar garantía de que la máquina o la moto, en este caso, que la persona se está desplazando, cumple con las condiciones, que las distancias son las mismas. Entonces, así yo puedo determinar que él está cumpliendo un proceso normal de trabajo. Como quinto, podemos identificar la parte del material. O sea, ya hablamos de la máquina, ahora veamos la parte del material. Siempre el material que yo vaya a utilizar dentro de un puesto de trabajo y que en ese momento se esté haciendo el estudio, debe ser un material disponible, siempre debe encontrarse. Entonces yo no puedo desarrollar o especular un estudio a partir de un puesto de trabajo que no tiene material. Entonces yo no puedo decir es que este puesto tiene tiempos muertos porque no tiene material o está esperando a que le llegue, sino que yo debo garantizar en el momento de que voy a hacer el estudio que todos los materiales están disponibles. ¿Para qué? Para poder observar que el trabajador en realidad está cumpliendo con toda su función. Entonces, yo puedo llegar y decir, no, es que tengo que hacer un embalaje de 50 unidades y tengo que hacer 20 cajas, un ejemplo. Pero yo tengo por lo menos que garantizarle que las 1000 unidades están disponibles para que él pueda hacer de 50 a 20 cajas. Entonces, así puedo determinar que es el tiempo que el operario se lleva para hacer esa función. Porque no podría decir, es que voy a mirar cuánto se demora en empacar 1000 unidades, sabiendo que ahorita me llegan 200, dentro de una hora me llegan 300 y posterior me llegan pues el excedente o la parte final, ¿cierto? También que debemos identificar que todos los operarios que se van a disponer a desarrollar o van a hacer o van a aportar al estudio de movimiento deben considerar que todos los resultados que se van a obtener van a ser satisfactorios. Entonces, el operario que debe pues prácticamente visualizar que este estudio que le están haciendo a él es para mejorarle las condiciones de trabajo. Porque a veces pensamos que si ya me vienen a observar, pues prácticamente lo que va a pasar es que o hago el ejercicio rápido o lo hago muy lento, pensando que si lo hago lento me pueden sacar o me pueden sancionar, sino que al contrario, lo que se busca es mirar en qué momento se está desempeñando bien las labores y en qué momento no las está desempeñando. Entonces, para eso es importante dentro de este ejercicio tener unos equipos para medir ese tipo de estudios, desarrollar ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos o de equipos o elementos ustedes creen que vamos a necesitar? ¿Cuáles podrían ser para poder medir un tiempo en un puesto de trabajo? ¿Cierto? Porque pues de todas maneras lo que nos capta la imagen, en este caso, es verificar el tiempo que la persona lo está desarrollando, pero algo también bien importante que se puede identificar dentro de una de estas cámaras es la parte de los movimientos. Es más, yo puedo instalar unas cámaras como estudio, como dices, sobre el puesto de trabajo, pero también puedo generar unas cámaras o un proceso de registro o de seguimiento de las acciones de la persona, colocando unas cámaras sobre la cabeza, pues ya son algunos tipos de estudios que me identifican, mirar, por ejemplo, lo que eran los micromovimientos, que es, por ejemplo, si yo estoy buscando, la cámara va a captar eso y yo después, posteriormente, lo voy registrando. Entonces, sé que eso es un movimiento que no debería hacerse o que no me genera valor. Y con respecto al tiempo, pues claro, o sea, yo puedo frente a un ciclo grabarlo y estarlo estudiando para posteriormente hacer un proceso de retroalimentación con el trabajador. Decirle, venga y observe qué es lo que está pasando.
Entonces ya cuando él se da cuenta de sus condiciones, es mucho más fácil hacer un proceso de retroalimentación o de mejoramiento continuo. Esa es una excelente opción, la videocámara o la cámara fotográfica o la cámara de video en este caso. Y lo que hablábamos, pues también importante un formulario como para el estudio de esos movimientos. Entonces, en este caso, pues tenemos que conocerlo. Tercero, vamos a identificar, bueno, la pregunta es entonces, ¿en qué momento o cuándo yo debo de realizar un estudio de movimiento? Entonces ya habíamos hablado que era muy importante a través de la industria o de la empresa, o en este caso de la organización, tener una concientización y tener ese compromiso de que va a adquirir un estudio de tiempos. ¿Por qué? Porque eso representa inversión, eso representa un tiempo de capacitación a los trabajadores y entonces eso me va a conllevar a que en algún momento se me van a incrementar los costos o de pronto un gasto en algún proceso de estos. Entonces uno ya dice, listo, vamos a preparar a las personas, tengo que contratar a una persona externa, pero yo también puedo hacerlo con personal interno. Para eso tienen las empresas un staff de ingenieros que se encargan de este caso. Entonces a veces llegan y dicen, tenemos un nuevo puesto de trabajo, tenemos un nuevo trabajador, váyalo y le hace el proceso de inducción, pero no lo haga el proceso de inducción de cómo lo haga el trabajo, sino realícelo de cómo mejoraría el puesto de trabajo. Entonces, frente a esto, lo que se hace es, por ejemplo, presentar una novedad en la tarea, en decir, bueno, tenemos un nuevo componente, un nuevo producto, una nueva operación, un nuevo material, por ejemplo, o si se ha adquirido una nueva tecnología y se la está utilizando, entonces, bueno, ¿cómo la vamos a trabajar? Vamos, un ejemplo, vamos a hacer el levantamiento de un vehículo en un centro de diagnóstico. Entonces, antes lo veníamos haciendo de una forma, no, llegó un nuevo protocolo. Entonces, ese protocolo hace que usted ya no lo haga, por ejemplo, por el frente, sino que lo haga de lado para poder evitar que el vehículo, una vez que esté en acción, se vaya sobre usted. Entonces, evitar un accidente. ¿Cómo lo pueden controlar? Entonces, en ese caso, ya necesito implementar un estudio de movimientos. Cuando estoy identificando que el proceso de la producción me empieza a disminuir. Entonces, cuando empiezo a mirar unas deficiencias en el proceso o se me incrementó las pérdidas en el producto, o puedo identificar que hay una mala calidad en un producto final, entonces en ese momento necesitamos hacer estudio de movimiento. Entonces, miren que hasta el momento siempre voy a estar necesitando estar realizando diagnósticos temporales o diagnósticos cronometrales, ¿cierto? También cuando existe, por ejemplo, parte de una queja, alguna sugerencia, tanto del operario como de un administrador o en este caso de un jefe de sección, que diga, vea, lo que pasa es que hay un problema, un micro problema a nivel interno y está sucediendo esto. Entonces, ¿cómo lo podemos solventar? Hagámosle un estudio de movimientos y hagamos este diagnóstico. Llámenme al industrial para que me venga a hacer este tipo de ejercicios. Cuando se puede verificar demoras en un proceso de operación, se están volviendo lentos, se están retrasando porque ya inicialmente se tenía cronometrado, por ejemplo, o se tenía estandarizado un proceso, observar deficiencias en el desarrollo del problema, del trabajo. Entonces, en ese caso, se me empieza a acumular material en un proceso o en un área de trabajo específica. Entonces, cuando empieza a acumularse por la demora del siguiente o del anterior, entonces ahí empiezo a requerir o a tener la necesidad de hacer o de aplicar un estudio de tiempos. Cuando usted fija un tipo de sistema, por ejemplo, en decirles a los operarios, venga, vamos a desarrollar un estudio de tiempos, pero trabajado desde la parte de estandarización y lo que voy a hacer es pagar por o voy a remunerar por ese tipo de labor. Entonces, lo que usted hace es controlar el tiempo.
Porque muchas veces si usted le va a pagar a un operario por lo que hace, más, perdón, por lo que se demora, más no por lo que hace, que eso ha pasado últimamente, ¿no? Llega y le dice, usted contrata a una persona para construir y le dice, bueno, yo le voy a trabajar por obra. Entonces le dice, listo, trabájeme por obra. ¿Cuánto me cuesta? Le dice, yo le cobro de 500,000 pesos la obra, póngase, llámese, poner pintura, poner enchape, cambiar, bueno, hacer cualquier acción. Entonces usted dice, listo, 500, ¿cómo se llama? La obra. Y llega otra persona y le dice, venga, yo le voy a cobrar a usted 300 por semana. Y entonces usted llega y dice, bueno, si este me cobra 300 por semana y el otro 500, pues me voy a ir con el que va a hacer el trabajo más sencillo, o sea, más de menos tiempo, la remuneración más baja que para mi criterio me puede servir. Pero ¿qué sucede? El señor llega y dice, no, es que estoy cumpliendo mis 8 horas y me voy. O llega y le dice, vea, lo que pasa es que se me presentó algo y solamente puedo venir en las mañanas. O llega y ya no le asiste un día y le asiste al siguiente. Y entonces le dice, vea, esta semana ya pasó, digamos, ya cumplí una semana, entonces págueme mis 200 y ya vuelvo en la siguiente, mis 300 y ya vuelvo en la siguiente. ¿De quién es la pérdida? Del administrador, ¿cierto? Que eso pasa. Entonces lo que sucede es que yo tengo que verificar si esa acción, si esa obra en realidad se justifica para hacerla en una semana o en 2 semanas, porque puede ser que usted le diga a la persona, listo, yo le pago los 500, y él como necesita la plata y entonces se puede esforzar, le dice, yo se la termino en 2 días. Pero en esos 2 días usted se da cuenta que está haciendo las cosas mal, no está haciendo con la calidad porque se apresura. Entonces yo como ingeniero, ¿qué debo hacer? Verificar por fuentes de información, verificar por procesos externos, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en realizar esa acción? Entonces me dicen, no, vea, eso aproximadamente se demora entre una semana y semana y media. Entonces yo ya puedo decir, bueno, si es semana y media, el que me cobraban los 300 podría estar bien, porque serían, entonces llego a dialogar, le digo, venga, yo le pago 500. A ver, entonces ahí uno va a decir, o hago el tiempo más rápido o lo hago después. Pero no solamente en una obra. ¿Qué pasaría si yo lo empiezo a contratar que me siga haciendo esa obra posteriormente? Entonces, él al inicio puede decir, yo la voy a sacar en menos tiempo para ganarme en una semana 1 millón. Entonces lo hace rápido en 3 días o en 2 días, el otro lo hace en 3 días y posteriormente, pero va a llegar en un momento que va a caer la calidad. Entonces, en ese momento yo necesito identificar y decir, bueno, señor, este trabajo se lo hace de esta forma y usted tiene que cumplirme con el tiempo que se demora en realizar esa labor. Entonces, no es ni más rápido ni más lento. Y es más, para eso es el estudio de movimientos, para que uno lo pueda observar y lo pueda cronometrar y usted pueda decir si se está esforzando o no, ¿cierto? También lo puedo identificar o tengo la opción de aplicar un método de estudio de movimientos, de tiempos, perdón, cuando empiezo a verificar averías sobre las maquinarias. Cuando se pasa o cuando usted hace el diagrama de flujo o el diagrama hombre-máquina y se puede encontrar que existe un tiempo, el tiempo muerto de la máquina o el tiempo, ¿cómo se llama el tiempo muerto de la? Yo empiezo a encontrar tiempos de ocio o empiezo a encontrar tiempos muertos, es necesario aplicar estudio de tiempo. Cuando yo puedo implementar un nuevo método o quiero hacer una comparación, entonces yo puedo decir, listo, quiero aplicar un modelo de calidad, un modelo justo a tiempo, hice una distribución de planta, pero entonces quiero comparar el que estoy haciendo con el otro de manera simultánea. Entonces, pues no hago el ejercicio del pasar al nuevo método, sino que evalúo el primero, evalúo el segundo en cuestión de tiempos
y hago un análisis de presentación de rendimientos o en este caso de mejoramientos. Entonces eso yo ya puedo identificar qué es lo que está pasando. Y pues prácticamente tiene que ver también con la parte de costos que se me puedan estar presentando en el ejercicio. Entonces, como cualquier otro proceso, el estudio de movimiento, el estudio de tiempos, perdón, me va a tener unas etapas. Esas etapas son unas etapas progresivas que se pueden ir trabajando junto con los operarios y junto con la persona que está o es un trabajo mancomunado que va de la mano entre la persona que observa o que hace la inspección en este caso y la persona que es analizada. Entonces, en primer lugar, la primera etapa consiste como en un proceso de obtener y registrar toda esa información posible del área, del operario, de las factores o variables que influyen en el desarrollo del puesto de trabajo. Entonces, el día que usted vaya a hacer un análisis del puesto de trabajo, ahí a veces le dicen que existen unas inspecciones, que son la inspección en escritorio o trabajo de oficina, inspección de oficina, y el trabajo in situ, o sea, en el sitio. Entonces, en ese trabajo de escritorio o trabajo de oficina o investigación de oficina, se encarga uno de buscar estadísticas, de buscar información pertinente al área de trabajo. Me documento, pues si me contratan a mí para ir a hacer un análisis de puesto de trabajo. Una vez me pasó personalmente, nos llamaron para hacer un análisis a un puesto de trabajo, pero en este caso era de un accidente de trabajo que se había presentado. Entonces nos llamaron para poder ir a verificar qué era lo que pasaba, que se había caído una formaleta en una construcción, ¿cierto? Justamente allá en balcones, ¿cómo es? Los primeros que empezaron allá. Entonces sucede que en un proceso de una construcción se había caído una formaleta, o sea, le había caído un operario y pues le dañó la espalda. Entonces ya no, trabajábamos con un compañero y entonces la ARL para poder pagar no podía ir la ARL sola porque pues ellos van a decir que no era un accidente laboral, ni la misma empresa podía hacer su propia inspección. Entonces nos llamaron y nos dijeron, vayan a mirar cómo es el proceso. Entonces, en ese momento, pues antes de iniciar, ¿cierto? Porque uno pues en ese campo de la construcción no es como tan... no tiene mucha experiencia, entonces, listo, pues uno normalmente pensaba que la construcción llegaban los ladrillos, iban montando y pues era la plancha. Pero acá no, habían unos apartamentos que se manejaban unas planchas verticales, entonces se ponían esas formaletas o esas planchas y se generaban los diferentes tipos de apoyo y entonces nos tocó saber cómo se ponían los apoyos, porque hay unos que son los gatos primarios, hay otros que son unos de apalancamiento, bueno, una cosa así. Y entonces ya nos enteramos antes de ir a observar y nos fuimos a ver cómo la gente hacía ese trabajo. Y entonces uno hace y me empieza a medir tiempos. Entonces, ¿qué sucedía? Que las personas para poder ir a montar el segundo piso tenían que ir a traer o al primer piso, o sea, si yo estoy construyendo el tercero, tengo que bajar al primero para subir del primero material al tercero y se van escalonando, entonces van haciendo ese proceso. Y tomábamos tiempos, hora de entrada, hora de salida, miramos como todo el desarrollo y entonces analizamos el puesto de trabajo. ¿Qué había pasado? Ese señor, que era como medio, porque uno hace un análisis muy exhaustivo, era una persona pues que sí trabajaba muy bien, que era muy, muy rápido y todo, pero entonces en ese tiempo, en esa fecha, él estaba colgado en el trabajo. Entonces, ¿qué decidió? Para ir a traer, no decidió bajar pues en ese caso era como del séptimo al quinto,
sino que bajó del séptimo al sexto. Y lo que hizo fue desmontar un gato, porque ya, según él, ya estaba, ya había fraguado y estaba eso normal, y subió el gato, o era para subir el gato para poderlo utilizar, no del piso más abajo, sino del que continuaba. Y lo que sucedió fue que no estaba bien agarrado y al quitarle uno de esos apoyos, seguramente lo hizo en dos puntos, entonces quitó el primero, no le pasó nada, fue a quitar el segundo y se le vino esa vaina encima y ahí lo fregó. Entonces, claro, culpa era de la persona. Entonces nosotros, en este caso, pues uno daba como un diagnóstico, un reporte de accidente de trabajo y uno puede determinar que en realidad la culpa no fue de la empresa. La culpa fue, o sea, no se presentó como un accidente, pero lo cometió por un acto indebido que era del operario. Entonces, pues todo el peso le cayó sobre él y la ARL lo que hace es lavarse las manos. Entonces, ahí hay como un pro y un contra. ¿A favor de quién va a estar el inspector? Entonces, en ese caso, si lo contrata usted en la empresa, pues lógicamente tiene que ayudar a la empresa, porque o si no, lo que hace es sacarlo al trabajador, ponerle una sanción, o el trabajador tiene que asumir sus propios costos, o si lo hace por parte de la ARL y donde sea responsabilidad de la empresa, por ejemplo, la ARL puede sancionar a la empresa, porque el sector de la construcción es uno de los que más accidentes tiene. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a trabajar. Entonces, ese trabajo de oficina que uno lo realiza, tiene que hacerlo antes, tiene que analizar estadísticas, tiene que analizar procesos, verificar cómo es el procedimiento, las funciones y demás. Cuando yo ya tengo esa información, el segundo punto de esa etapa de movimiento, lo que debo hacer es generar un registro completo de todas esas partes que intervienen en el proceso. Entonces yo debo decir, listo, llega la materia prima o cuando llega el trabajador al puesto de trabajo, ¿sí? ¿Cómo es esa entrada? ¿Dónde se ubica? ¿Cuánto, o sea, como en acciones o actividades y movimientos que está ejecutando el trabajador durante ese periodo de tiempo? Entonces yo ya empiezo a desarrollar esas actividades. Posteriormente, ¿qué debemos hacer? Se debe hacer debo desglosar todas esas acciones que yo voy a analizar para poder identificar, bueno, cuál podría ser el mejor método de estudio, cómo lo voy a hacer. Y cuando ya identifico, pues ya esas acciones, identifico los métodos de tomar, empecemos a medir los tiempos, en este caso con un instrumento que sea apropiado, como lo mencionaba Francisco, puede ser una cámara, o como lo mencionaba Carlos o Pablo, puede ser ya con el cronómetro, ¿cierto? Que lo voy a manejar, puede ser en tiempo recorrido, o puedo identificar en tiempo pues desacelerando, ¿cierto? Entonces yo tengo que identificar cómo es ese procedimiento de trabajo. Posteriormente, ¿qué es lo que hago? Identifico esas ventajas o esas características que tiene el puesto de trabajo, que sean aciertos del trabajador y que sean falencias. Entonces yo puedo identificar en qué puntos él está haciendo muy bien su acción y en qué momentos no las está haciendo. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Para poder identificar ese ritmo de trabajo que él tiene. Y cuando yo lo estoy haciendo, tengo dos puntos de partida o dos puntos de tomar el tiempo. Es el tiempo que yo manejo, puede ser un tiempo observado y puede ser otro punto que es el tiempo cronometrado. Entonces, estos dos aspectos me deben coincidir. El cronometrado es el tiempo recorrido de todas las acciones, que va a ser igual a la sumatoria de las diferentes etapas o de los diferentes tiempos que yo voy observando poco a poco. Que si necesitamos un instrumento después para poder analizar estos trabajos, un computador o en los mismos registros, pero bien diligenciados para poder identificar esos aspectos. Cada vez que yo estoy haciendo un análisis de tiempos,
debemos tener en cuenta unas tolerancias. ¿Para qué me sirven estos? Porque hay veces que el trabajador puede hacer toda una, por ejemplo, desarrollar una pieza y se demora 24 minutos. Y la otra persona se demora 26 segundos, 26 minutos o 25.5 minutos. Pero cuando yo hago una comparación de esos puestos de trabajo, puedo identificar que el que me estaba trabajando, o sea, no es porque lo hace más lento en 2 minutos, lo está haciendo mal. Puede ser que él tenga unas tolerancias en tiempo que me va a permitir que su trabajo lo pueda hacer siempre de la misma manera. Entonces, él puede presentar la elaboración de una pieza en 26 segundos, en minutos, y yo le puedo decir cuántas piezas él elabora, por ejemplo, en una mañana. Entonces él dice, no, él elabora 8 piezas, por ejemplo, y le queda tiempo para empezar la mitad de otra. Pero el que empezaba con 24 minutos, puede ser que la primera y la segunda la haga en 24 y posteriormente la haga en 25 y la última puede hacer en 27. Entonces, no me puede llegar, por ejemplo, a la meta. ¿Y qué está haciendo? Se está desgastando más. O sea, que ahí viene como esa frase que por hacer más rápido, pues termina con menor calidad o en menos tiempo. Entonces, así nosotros lo que hacemos es identificar esas diferentes etapas que yo puedo trabajar o que puedo utilizar para hacer el análisis de tiempo. Ahora, cuando yo tengo la garantía, tengo la confianza en una persona que me va a desarrollar este estudio, entonces él tiene que hacer un proceso de elección. Entonces, ¿a quién va a elegir? ¿A dónde? O sea, cuando hablamos de un proceso de inspección, se habla de trabajar a libre albedrío. O sea, uno como inspector puede ir a analizar lo que usted quiera, el movimiento que usted quiera, dependiendo pues de la función que vaya a desempeñar. Pero entonces yo debo hacer una elección de sobre quién quiero hacer ese estudio. En este caso, para la elección del operario, pues es como un primer paso de llegar como a un acuerdo en decir, bueno, ¿a quién lo vamos a analizar? Muchas veces podemos tener dentro de nuestra empresa trabajadores que tengan un rendimiento más bajo o trabajadores que tengan un rendimiento alto. Entonces, si yo le voy a hacer al que posee un rendimiento bajo, pues puedo generarle, le puedo dar duro, ¿cierto? Sobre las diferentes acciones que él está trabajando y va a ser más trabajo proponerle alternativas para mejorar esos procedimientos o esos rendimientos en tiempo. Pero si yo tengo a un operario que también tiene un rendimiento muy alto, que tiene unas habilidades, unas capacidades, y ahí lo voy a analizar, pues entonces tampoco me va a servir porque me va a poner, pues como dicen, me ponen la vara muy alta. Y entonces todos los que van a ir a trabajar o a desarrollar esa función tienen que alcanzar ese estándar de tiempo. Entonces, para esto es importante identificar a un operario que maneje un rendimiento promedio, que esté sobre la media y que tampoco se me vaya a desfasar, ¿no? Ni para lo más alto ni para la parte más baja. Otro punto importante que debe tener, que sea un operario, o en este caso un trabajador, que presente un proceso de cualificación en el manejo o en el desempeño de la labor, o sea, que esté muy bien capacitado en el método que yo voy a analizar. Porque tampoco puedo analizar a una persona que tenga un rendimiento promedio, pero que desconozca de su función. Otra característica, ya sabemos que el punto importante dentro de los trabajadores es su formación y en este caso, su capacidad personal para desempeñar una función. Entonces, dentro de esto hablamos de que es una persona que tiene sentimientos, que tiene deseos, que tiene gustos, que tiene necesidades. Y entonces, de frente a eso, debemos orientar nuestro trabajo hacia una persona que en realidad le guste el trabajo, que le guste hacer lo que sienta satisfacción desempeñando su función. Entonces, a estas personas sí las podemos identificar, analizar de una manera mucho más fácil
porque pues de todas maneras sabemos que tienen un rendimiento pues promedio y lo que ellos hacen prácticamente viene de manera estandarizada. Cuando yo estoy analizando una persona, primero antes de hacerle el análisis, porque a veces hay un error que se comete en algunas empresas cuando se hace este tipo de análisis, que no se, en este caso no se informa. Y cuando un operario no le informan que va a ser expuesto a una capacidad, perdón, a un análisis, pues este operario va a sentir miedo, va a sentir inseguridad, se va a sentir nervioso y puede hacer que las cosas o las haga muy rápido, no como lo que necesito, o las haga muy lento porque quiere ser muy meticuloso en el procedimiento, entonces se me va a demorar más tiempo. Entonces, por eso es importante hacer un proceso de cualificación, de sensibilización y decirle en qué consiste el método. ¿Cuál es el propósito, el objetivo del método de estudio? Y eso es lo que sucede. Con los chicos que hicimos el semestre anterior, los que salieron de ingeniería industrial, uno de ellos trabaja con esta harinera del Valle, harinera del Valle. Y ellos manejan aquí todo ellos le dicen, este es el distrito Pasto. Entonces, en el distrito Pasto, lo que ellos hacen es el proceso de distribución. Ya las empresas, ya aquí ya no muelen, sino que las empresas a nivel nacional les mandan el producto y ellos se encargan de hacer el picking. Y había un problema que entonces que habíamos detectado, y eso fue como el trabajo de grado de uno de estos pelados, que en ese ejercicio había mucha devolución. O sea, siempre tenían quejas de los clientes, que le llegaba, por ejemplo, que pedían harina de trigo y le llegaba harina de maíz, que pedían de libras y le llegaban de kilo. Entonces, y hacían una devolución, y no solamente era en un producto, sino que ellos manejan una gran variedad de productos. Y en ese problema consistía en el picking. Entonces me decía, profe, necesitamos hacer un estudio, necesitamos identificar un método para realizar el mejoramiento de la distribución. Entonces yo le decía, listo, empecemos con la identificación de los métodos y posteriormente hagámosles un estudio de tiempos. Y este pelado, ¿qué había hecho? No les había comentado, sino que se fue a tomar el tiempo. Entonces, ¿qué hace un trabajador cuando se mira expuesto a que alguien lo esté analizando con tiempo? Pues que se queda muy quieto o hace las cosas, y entonces en ese momento tuvieron muchos problemas. O sea, las devoluciones fueron mayores. Entonces quedó como experiencia que tenía que primero cualificar y decirles en qué consistía el método, que por qué los estaban filmando o por qué les estaban tomando los tiempos. Entonces, claro, si a mí me toman el tiempo, van a decir los operarios, bueno, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Será que si hay alguien que lo haga más rápido, me van a cambiar? Es la pregunta. Entonces, no, lo que estamos es identificando cuánto tiempo usted se demora en hacer una función. Verificamos a otra persona si hace el mismo procedimiento y posteriormente identificamos a través de los movimientos o de los micromovimientos, o en este caso de los trailings, cuáles son esos puntos que ellos coinciden y cuáles son los que están desfasados. ¿Para qué? Para que el uno lo ajuste o el otro lo suelte. Entonces ahí es como ese ejercicio de ir apretando, soltando para poder estandarizar esa acción, ¿cierto? Y pues de todas maneras está la persona dispuesta, cuando yo lo voy a analizar, no a regaños, sino a hacerle algunas correcciones en cuestión de sugerencias, o decirle, bueno, tenemos que mejorar en esto, o sea, el estar dispuesto a recibir todas este tipo de críticas que pueden ser constructivas para su puesto de trabajo. Entonces, esas son unas características que tienen que tener en este caso los operarios. Listo. Cuando ya tenemos a los operarios, ya conocemos las etapas, ahora voy a empezar a registrar aquella información que es significativa para el desarrollo
de un análisis de tiempos. Entonces, esta información me va a permitir hallar o poder identificar rápidamente el estudio cuando yo lo voy a necesitar. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede desarrollar, como hemos venido trabajando, una plantilla, se puede desarrollar un rótulo, un formato donde aparezca el número de estudio que se va a hacer, pues de la paginación o el número de hojas, quién es la persona que hace el análisis o el analista, el inspector o el ingeniero que está desarrollando, la fecha de cuándo se va a hacer y algo muy importante, quién está aprobando el estudio, porque esto debe ser una aprobación organizativa o organizacional o puede ser administrativa, ¿cierto? Entonces, esa información que me va a dar como esa exactitud que debe estar dentro de una plantilla, dentro de un formato, pilas, pues, que es esto lo que también tienen que ustedes en algún momento hacerlo. Primero, identificar, bueno, tenemos el rótulo de la identificación general, ¿cierto? Tenemos que tener el departamento, el lugar donde se está llevando a cabo la inspección. Es como esos rótulos que hacemos para los diagramas de flujo o los diagramas hombre-máquina o los diagramas bimanuales, ¿cierto? Tenemos que describir qué tipo de operación se está desarrollando, o en este caso, en la actividad. Si se requieren de pronto algunas instrucciones para poder desarrollar la función o el elemento, hay que colocarlas, tipo de procesos, qué material se está utilizando, porque no muchas veces el mismo procedimiento puede ser para dos tipos de materiales. Me explico, si yo estoy haciendo un torno con una pieza de hierro, no va a ser lo mismo hacer el torno con una pieza de madera, ¿cierto? Porque pues el tiempo que va a requerir la máquina va a ser superior al uno frente al otro. Tenemos que tener en cuenta en dónde se lo hace, en qué tipo de instalación, en qué tipo de maquinaria se está desarrollando ese estudio, qué tipo de, cuál es la marca de la máquina, el tipo, el tamaño, la capacidad. Porque a veces pensamos que podemos, si se llegan a presentar problemas dentro de este ejercicio, se pueda resolverla a nivel interno. Entonces, muchas veces utilizan máquinas que no son las adecuadas o hacen un cambio, un ajuste de última hora para poder procesar un alimento, un producto, un material. Entonces, esto también en forma pues va a llevar como hacia algún inconveniente, hacia algún problema. Entonces, parte de otra información muy importante que se debe consolidar dentro de estos registros, por ejemplo, debe estar la hora de inicio y la hora final. O sea, yo debo identificar en qué momento estoy trabajando para que después que me reúna con mi equipo de análisis pueda identificar, bueno, cuánto tiempo la persona se está demorando en desarrollar una acción. ¿Será que una persona hace el mismo procedimiento a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde? Y esa es una pregunta que siempre se tienen en las empresas. Y muchas veces puede decir sí o puede decirse que no, ¿cierto? Si es una hora inicial de trabajo que ha venido descansando, pero pues el descanso de las 8 de la mañana es un descanso nocturno donde la persona se levanta con toda la disposición. Pero a la hora del almuerzo, ¿qué pasa? Muchas veces o almuerza bastante o está haciendo un cambio, porque eso sucede, por ejemplo, en las empresas en el Valle, en Antioquia, que hay las personas que no tienen opciones, por ejemplo, de ir a sus casas, no se da como aquí en Pasto, sino que ya tienen que almorzar dentro de las empresas. Entonces ellos tienen que tener un momento también de descanso, porque no pueden estar activos todo el día pensando en la empresa. Entonces les dan unas opciones de descanso, de caminar, ¿cierto? De mentalizarse para empezar nuevamente una jornada laboral. Entonces, en eso también influye mucho la hora de inicio, hora de terminación. Se puede dejar registrado la hora que termina el trabajo, cuáles eran esas condiciones con las que se estaba trabajando, por ejemplo, condiciones o aquellos factores, en este caso físicos.
que se presentan. Ustedes saben, o más adelante se va a identificar muy bien que existen factores físicos que afectan las condiciones de un puesto de trabajo, por ejemplo, condiciones de temperatura, trabajar a temperaturas tanto ambiente como temperaturas propias del puesto de trabajo. A veces trabajan a unas temperaturas o muy altas o muy bajas, ¿sí? Entraron a hacer un proceso de toma de muestras, por ejemplo, en una empresa avícola donde manejan unos cuartos fríos. No es lo mismo entrar cuando está el cuarto a 10 grados centígrados a ingresar al cuarto cuando está a menos 10 grados centígrados. Entonces, la persona va a entrar y hace su procedimiento lo más rápido posible y sale de ahí, ¿cierto? Y entonces, mientras que en las otras temperaturas él se puede adaptar, pero son momentos que su puesto de trabajo va a cambiar, o sea, las condiciones o el tipo, el tiempo que él realiza esa función es muy diferente cuando hay esas condiciones de ambiente, de temperatura, de humedad, de ruido. A veces ese ruido es un factor muy grave que se presenta cuando existe maquinaria. Entonces, lo que hace el ruido es generar una afección a largo plazo cuando la persona está durante un tiempo prolongado expuesto a ese ruido. Entonces, hay ruidos diferentes tipos de ruido. Por ejemplo, ruidos que interfieren con la comunicación, con la concentración, ruidos de impacto, ruidos de altas frecuencias, ruidos de bajas frecuencias. Y esto hace que el trabajador se indisponga en algunos momentos, por ejemplo, para desarrollar una función. Hay máquinas que generan un ruido tan bajo, unas frecuencias tan bajas, que son casi ¿no? impercibibles hacia el oído humano. No se las puede captar, pero con el tiempo esto le empieza a afectar. Hay unos sonidos que, por ejemplo, van directamente a generar desestabilidad del sistema nervioso. Hay otros que generan desestabilidad en el sistema digestivo. Por ejemplo, en una cárcel en Estados Unidos, no recuerdo en cuál, allá torturaban a los presos para que no hagan revoluciones y todo, les colocaban un ruido de bajas frecuencias. Y entonces eso los ponía incómodos y preferían ponerse a dormir, ¿cierto? Entonces, esas son condiciones que se deben tener en cuenta, humedad, la parte de qué tipo de riesgos están expuestos dentro del puesto de trabajo. Entonces, cuando ya tenemos esa información, ya la hemos registrado, vamos a hacer un proceso de comprobación del método. Entonces, ¿en qué consiste comprobar el método? Pues prácticamente es ir a aplicar o hacer ya el estudio en campo, ¿cierto? Y verificar que la persona está haciendo el procedimiento como se lo había planteado, bajo sus condiciones de funcionalidad, sus condiciones laborales y pues prácticamente aquellas que ya se habían establecido anteriormente. Entonces, nosotros qué hacemos cuando se realiza un tipo de análisis de tiempos, en este caso. Entonces, lo que uno prácticamente va es a identificar, bueno, qué tipo de herramientas trabaja el operario, con qué velocidad lo hace, cuál es el avance de la persona con respecto o hacia las máquinas, verificar si esta persona está desarrollando movimientos innecesarios, si hay alguna variación ambiental. Y cuando hablamos de estas variaciones ambientales, como instrumento también es importante tener un termómetro, pues dependiendo del puesto de trabajo donde se vaya a llevar a cabo la función, ¿cierto? Como yo les comentaba, la parte de las plantas avícolas, la temperatura del ambiente dentro de la planta debe estar a 10 grados. O sea, la planta debe estar en una continua refrigeración. Y posteriormente pues, son procesos de enfriamiento del pollo, de la canal, los cuartos de enfriamiento, los túneles de congelación y demás. Entonces, esto hace que las personas cambien, o sea, en un momento que ingresan a la planta, cambien su postura
hacia el desarrollo. Además de esto, pues también vamos a identificar cuál es la posición que debe tener la persona que realiza el análisis. O sea, en este caso podemos decir que es el observador o es el inspector. Pues sí, se puede llamar inspector, ¿cierto? O en algunos casos lo llaman analista, es el analizador, ¿cierto? Entonces, el ingeniero industrial que vaya a desarrollar este tipo de acciones. En primer lugar, ¿cuál creen que debería ser la postura de una persona cuando ingrese a un puesto de trabajo? Primero, estar de pie. O sea, en ningún momento se puede sentar. O sea, yo no puedo llegar aquí con mi libreta y decirle, bueno, señor, a ver, necesito analizar, empieza el cronómetro y lo voy a evaluar. No, señores, uno tiene que estar siempre de pie y debe encontrarse a una distancia máxima del operario, ¿cierto? Perdón, una distancia mínima de 1,50 o de pronto a 2 metros hacia la redonda, con el objetivo de no distraer ni tampoco interferir en el programa, en el trabajo, en la labor. Entonces yo tengo que ser un ente que está dentro del puesto de trabajo, pero lo estoy analizando desde la distancia. ¿Por qué se le recomienda que la persona, por ejemplo, en este caso esté de pie? Para poderse mover con facilidad entre las diferentes áreas que puedan estar dentro del puesto de trabajo. O sea, no debo tener una posición estática, sino que la posición de un inspector o de un analista, o en este caso del ingeniero, debe ser una posición dinámica, una posición proactiva, de tal manera que no vaya a interferir. O sea, yo dentro del puesto de trabajo no puedo entrar a decirle, bueno, ¿y cómo está? ¿Qué cuenta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es de su familia? Cuénteme algo. No, porque él está concentrado en un puesto de trabajo, en su función, y yo como observador tengo que estar siempre en continuo silencio, verificando lo que está pasando. Que si de pronto existe alguna opción de diálogo, es para poder preguntar, ¿por qué cogiste eso? ¿O dónde tenía que estar esa herramienta? ¿Cierto? Por eso no debemos hablar para no distraer ni tampoco estorbar de esa tarea que la persona está desarrollando. Entonces, ya cuando nosotros identificamos y ingresamos a hacer nuestro puesto de trabajo, ahora esa tarea que él tiene, que el operario está desarrollando, la debemos trabajar en elementos. Entonces, al inicio yo les había hablado en la parte de los elementos. ¿En qué consistían como esa parte de los elementos? Pues prácticamente es, después de que yo registro todos esos datos, llevo en mi bitácora, pues prácticamente, o en mi libreta de apuntes, todo lo que él estuvo desarrollando, debo descomponer esa operación en micromovimientos, en microtareas o en elementos para poder identificar cómo se desarrolló la tarea o la acción. Es más, dentro de este ejercicio, para poderla documentar o hacer mejor en mi trabajo, yo puedo decirle al trabajador que voy a desarrollar la inspección en 2 etapas. La primera es en ir a identificar los procesos que él está desempeñando. Entonces le digo, tranquilo, trabaje, y yo simplemente estoy apuntando lo que él hace. Cuando después ya tengo esta información de registro, yo descompongo como en un diagrama de flujo muy puntual cuáles son esas acciones, y finalmente voy al otro día ya a inspeccionar esas acciones que yo había visualizado. Entonces empezamos a identificar cada elemento. Por eso ese elemento tiene una facilidad de observación, de medición y de análisis. Cuando él ha terminado una función o una actividad y luego vuelve al inicio, para mi concepto eso se me va a llamar ¿cómo se llama? Un ciclo de trabajo. Entonces, dentro de este ciclo de trabajo, nosotros vamos a elaborar o a identificar, por ejemplo, estas características. O sea, tengo aquí la máquina o la función,
y la máquina va a cumplir una función, un tiempo de maquinado. El operario va a tener unos elementos de un tiempo de elementos externos, o sea, en preparación, en adecuación y de ingresarlos a la máquina y de operar la máquina. Entonces, y de aquí en adelante, o sea, ¿qué tenemos? Este elemento de trabajo externo que nosotros lo miramos en este punto, se nos va a conocer como el tiempo muerto de máquina, ¿cierto? Porque aquí no está operando. Posteriormente, cuando empieza a funcionar la máquina y está en interacción el trabajador, aquí está funcionando el operario junto con la máquina. Y finalmente la deja a la máquina que maneje o desarrolle su proceso de maquinado y de aquí en adelante se me conoce, o sea, en este caso, el tiempo de maquinado menos el tiempo de trabajo interno de la persona sobre la máquina es el que nos decía, pues en este caso, Edwin, o creo que fue Edwin, que es el tiempo de ocio, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste el ciclo del tiempo total? Entonces, el tiempo total es desde que el operario está realizando los trabajos de ajuste externos hasta el tiempo que se termina el maquinado y vuelve a iniciar el proceso externo. Entonces, este va a ser mi ciclo con el que yo voy a trabajar o yo lo voy a tener en cuenta al momento de desarrollar ese tipo de trabajos. Ahora, cuando hacemos el proceso de descomponer la máquina, la tarea en elementos, entonces, ¿para qué es importante? Primero, porque voy a separar ese tiempo tanto que es el tiempo que se conoce como productivo como tiempo improductivo dentro del proceso de desarrollo, dentro del proceso general. Segundo, vamos a evaluar el ritmo de trabajo del operario con mayor exactitud. Hoy ya no creo que alcancemos, la próxima semana vamos a mirar cómo se hace un ritmo o cómo puedo identificar un ritmo de trabajo de un operario. Tercero, podemos identificar o podemos reconocer cuáles son esos elementos que son más frecuentes dentro de un puesto de trabajo, qué es lo que más repite. Entonces, miren que este diagrama o este estudio de tiempos viene de la mano, por ejemplo, con el proceso del diagrama de micromovimientos, porque así yo puedo consolidar un tiempo con respecto a un movimiento. Y entonces, finalmente, yo puedo identificar si ese tiempo que estoy sacando es un tiempo productivo o es un tiempo improductivo, ¿vale? Y pues prácticamente esas es como las características que podemos ahorita en esta primera parte teórica desarrollar de cómo se hace un estudio de movimientos en ese ejercicio. Porque pues también más adelante miraremos que tanto esos movimientos, elementos que yo los voy a trabajar, pueden ser elementos manuales, pueden ser elementos mecánicos, pueden ser elementos repetitivos o pueden ser elementos muy puntuales, constantes, tenemos movimientos extraños, movimientos dominantes, que son esos treblings que nosotros habíamos mencionado en el puesto de trabajo. Entonces debemos